Hay que investigar. Hay que investigar. Por eso estamos recién conversando que, por ejemplo, levantará la suficiente energía, por ejemplo, para un secador de pelo, Ya. o una secadora. Lo que me pregunta Ingrid, yo no tengo respuesta, porque en el fondo ustedes mismos van a tener que ustedes tener la respuesta. Ya. Cuando tú diseñas, entras en toma de decisiones que se llama. Por lo tanto, el diseñador tiene un diseño propio. De hecho, en cálculo pasa mucho esto. Ustedes van a encontrar ingenieros calculistas que tienen un diseño y cobran un precio quizás bajo de cálculo, él en sus honorarios cobra bajo, pero la solución es muy cara. ¿Me entienden? O sea, puede ser que un proyecto de cálculo, los honorarios del proyectista sean bajos, pero la solución que él propone sea más cara, claro. Estoy hablando de estructura, ¿no? Al revés, hay oficinas de ingeniería que son costosas, pero la solución que ellos proponen son más bajas, ¿no? No hay una, en diseño hay varias soluciones, ¿ya? Ahora, igual para responderse, no voy a estar tan al aire. Me interesa que ustedes le den vuelta a esto porque en el fondo hay criterios, ¿ya? Pues yo les voy a explicar más o menos cómo se entiende, pero ustedes van a tener que decidir, ¿ya? En el fondo. ¿Qué más de la potencia? Pero está bien la... Está bien la... Está bien el conjunto porque de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué más? ¿Cómo les fue con la potencia? Bien. ¿Bien? ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Cómo lo hicieron? Nosotros la arreglamos. Ah, la arreglaron ya. No, lo que pasa es que La acomodaron para... un poco, o sea, tratando de que fuera más o menos, tuviera cierta coherencia con los consumos reales. ¿Ya? Porque como le decía, hay artefactos que nos ocupan siempre. Y ahí hay que ver qué artefactos, por ejemplo, el refrigerador está todo el rato, tiene un consumo distinto que el de la aspiradora. ¿Ya? Porque la aspiradora, no sé, ya si soy buena para el aseo, voy a salir 3 veces. ¿Ya? Sí, En cambio, el refrigerador tiene un consumo distinto. Entonces ahí lo que nosotros tuvimos que hacer fue, por ejemplo, sacar en una proporción mucho más pequeña el consumo de la aspiradora para hacer un gasto diario. ¿Ya? Y para tener el mensual y después el anual. Perfecto. Muy bien. Se fijan que cada uno tiene al final el mismo problema. ¿Cuánto considera de potencia? En el fondo. Es una decisión de diseño. ¿Ya? ¿Quién más? De los que haya calculado. Ya. Quiero que me coloquen atención en esta primera parte y después vamos a retomar. Vamos a ver las partes del sistema. Se llama sistema porque tiene componentes, tiene varios componentes. Algunos yo me imagino que ya los manejan, ¿no? Componentes, por ejemplo, ¿qué componentes hay? Del sistema fotovoltaico, es un sistema. ¿Qué componentes tiene? Baterías. Tiene baterías. Muy bien. Y de hecho está pedido que ustedes calculen, propongan una capacidad de las baterías que otra vez la decisión van a tener que tomarlo ustedes. ¿Es lo mismo del inversor? No, es distinto. Sí, es El distinto. inversor es una cosa y la batería es la otra. El inversor es una cosa, la batería es otra cosa. Está bien el punto. En esto ustedes van a tener que tomar decisiones, por eso es importante el taller en el sentido de que ustedes tienen que justificar su decisión. ¿Me siguen, no? Por ejemplo, van a tener que decir qué autonomía van a proponer para las baterías. ¿Cuánto ustedes estiman en su proyecto? ¿Un día? ¿2 días? Tienen que decidir ustedes. ¿Me siguen, no? El sistema fotovoltaico tiene elementos. El inversor es un elemento y la batería es otro elemento. ¿Qué es lo que hace el inversor? Transforma la energía de una... Transforma de corriente continua a corriente alterna.
y además es clave para la potencia del sistema. El inversor, la potencia va a estar dada por el inversor del sistema. ¿Ya? Y la batería es la que a ustedes les va a dar la posibilidad de almacenar energía, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros problemas que ustedes van a tener es calcular la potencia. Ese es el primer cálculo y la primera duda que ustedes podrían tener, que es un poco lo que me consulta ahí, ¿no? Bueno, ¿con qué potencia calculo esto? Esa es la pregunta, ¿con qué potencia calculo? Depende. Primero, depende de cada proyecto, porque supongamos que usted quiere construirse una vivienda no sé, en una zona donde no tenga factibilidad de energía, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que preguntar es ¿qué necesito yo alimentar? Y va a ir a los artefactos, ¿no? ¿Cuáles son? Lo primero. Por lo tanto, cada uno va a tener distintas potencias para su proyecto, ¿sí? Va a ser distinto porque cada uno tiene distintos aparatos, ¿sí? Artefactos, ¿no? Entonces, por lo tanto, las potencias de todos los grupos va a ser distinta. Una cosa es la potencia y otra cosa es la energía. Son distintas. Las compañías, ¿ustedes qué le cobran? La energía que se consume por hora, muy bien. Ustedes les cobran la energía que se consume por... Eso les cobran. ¿Y cómo determina la potencia? En kilowatts. ¿Y dónde está determinada la potencia de su casa? En la boleta, ¿no? No, en el medidor. ¿En él? Muy bien. Pero es mensual. Muy bien. La potencia, esto es clave, ¿eh? La potencia que ustedes tienen, la potencia instalada que ustedes tienen habilitada, está registrada en el medidor. ¿Sí? Eso se llama la potencia instalada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que es distinto a el consumo de energía eléctrica que está determinado por tiempo. Esto es medio enredado a entender, por eso quiero que me sigan. Supongamos que ustedes tienen, vamos a colocar dos artefactos, solo dos. Vamos a colocar artefacto 1 y artefacto 2. Le vamos a colocar nombre. ¿Qué vamos a instalar? ¿Qué cosa? ¿Un computador? Un computador. Lo más normal, la TV. La televisión. Ya. Tenemos, ustedes se van a construir su vivienda y dicen yo quiero instalar acá mi televisor. ¿Sí? Es el primer artefacto que van a tener, ¿no? Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Este artefacto, para que pueda funcionar, necesita cierta potencia, que se alimente por cierta potencia. Si no, no funciona. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ya. ¿Cuál es la potencia común que puede tener un televisor? Esto es un poco lo que hicieron en el taller 1. ¿Cuánto? 100. Igual alto. ¿Sí? 75. No, está bien, sí puede ser un tremendo televisor. 75 watts. Ya, para definir eso tienen que ustedes ver la etiqueta de su TV, ¿no? Es que va a depender de la tele, porque yo tengo una tele No basta nada. 75 watts. Ya. Depende. Entonces acá vamos a colocar potencia. Potencia 75 watts. En estricto rigor es lo que dice la especificación técnica de su televisor. ¿Sí? Porque eso nos pasó con los refrigeradores, que ustedes me decían, profesor, que usted a Vitacura tiene otro consumo, porque el refrigerador eso puede ser, y tiene doble puerta y tiene un Este es el tremendo televisor consumo. color de tubo fluorescente de 25 pulgadas, Sí. 195, de 29, 34, 175, Claro. televisor LCD 180 Sí. y el de 24, 40. Claro. Entonces, volvemos a la especificación técnica de su aparato, pero existe una media, un estudio más o menos de cuánto debe consumir.
Si la etiqueta del televisor ustedes ven, la ley, dice 75 watts, es porque necesita 75 watts para poder funcionar, ¿no? Para que, ¿sí? Hasta ahí estamos, esto fue lo que hicieron en el taller 1. Sí. Un segundo artefacto, cualquiera. El refrigerador. 175. Refrigerado, es más complicado. Ahí. 800. No, 27 watts. Chuta, aquí tenemos mucha diferencia. Sí, a ver. Ya. ¿Cuánto? 27. ¿Cuánto? Yo tengo 800. 800. Mucho. Entre 800 y 1200 watts. 800, 1200. Ya. Pongámonos de acuerdo. ¿Cuánto le colocamos? Con una potencia de funcionamiento de 150 watts. Dice que con una potencia de funcionamiento de 150 watts. Eso 800 a 1200 es horas día. Ya, en watts. ¿Cuántos watts consume un refrigerador? Yo tengo 800. 800, ¿ya? 150. ¿En cuál? En watts. ¿Sí? ¿Quién más? De 500 a 800. 27. 27 watts. Oh. Esto es bien fácil de saber, hay que verle atrás Sí. a la especificación Pero que ahora técnica. tienen, ¿cómo se llama? Etiquetado. Etiquetado de Etiquetado, consumo. etiquetado. Y cuando ven las cosas, uno salen acá la descripción. Ya, coloquémosle 150 watts. Tanto. 150 watts. Es un ejemplo, ¿ya? Esa es la potencia que necesita el equipo para poder funcionar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hasta acá es algo que ustedes manejan esto, ya lo hicieron en el taller 1, pero me interesa repasarlo porque esto cuesta un poco entenderlo y hay que darle un poco más de vuelta al asunto, ¿ya? A revisarlo. Entonces ustedes se van a instalar con su cabaña y dicen, yo no tengo acá factibilidad eléctrica, no tengo la red, necesito que mi tele, mi refrigerador al menos funcione, ¿sí? Entonces, lo primero que uno piensa es qué aparatos tienen que colocar. Eso es lo primero, porque si ustedes quieren colocar más, lo más probable es que necesiten más potencia, ¿sí? Si estuviera la compañía, lo que le va a decir la compañía, porque yo necesito la tele y esto, por favor dame la potencia, ¿no? Y eso está dado en el medidor. Si ustedes requieren más potencia, necesitan pedir un aumento de potencia. ¿Estamos claros? La potencia de su instalación está definida por el medidor. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer acá es tirar una línea y voy a sumar estas dos potencias. ¿Cuánto me da? 225. 225 watts. Yo requiero de potencia instantánea para poder funcionar, ¿no? Ahí estamos bien. ¿Este dato lo ocuparon para diseñar los paneles o no? ¿O todavía no? No, todavía no. Los watts. ¿Los watts? Sí. Eso hay que ocupar. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esto se llama potencia, que es distinto a la energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica es distinto. Las compañías cobran. ¿Y por qué cobran así? Porque lo está prohibiendo. A ver, yo tengo la potencia instalada en mi medidor. Yo tengo los 40. La compañía me va a entregar los 40. Supongamos que fuera de ¿cuánto? 25 amperes. ¿Cuánto dijeron? 32 amperes. Ahí está la potencia, ya está. ¿Y por qué no me cobra eso? Porque no sería millonario por lo que. No, estoy pensando. Una Porque es la cosa capacidad que porque tiene, pero es- eso no significa Porque es lo que uno consume. utiliza. O sea, si mi Lo que uno medidor consume. dice 32 amperes, esté o yo no esté, sé que tengo la potencia ya Establecida. definida. Eso Eso es la capacidad, no el consumo. Existe un cargo fijo que yo esté utilice o no utilice ese servicio, siempre va a estar. Y la diferencia entre el cargo fijo y lo que yo utilizo es el consumo, en realidad. ¿Entienden la idea, no? Yo tengo ahí la potencia, me la instala. Si yo me voy y me olvido de la casa, la potencia ya está, ¿cierto? Por lo tanto, los artefactos siempre van a estar condicionados a esa potencia. Pero lo que dice la compañía es, depende de la tarifa igual, ¿ya? No los quiero enredar mucho, pero igual depende de la tarifa. Pero lo que generalmente hace la compañía es decir, yo le voy a cobrar a usted lo que se llama el consumo eléctrico en kilowatt hora, ¿sí? Que es distinto.
ahora la tarifa de invierno nos consume. Por eso quiero que esto la idea es no resolverlo en esta clase, lo más probable es que sea un poco más lento, ¿ya? Porque esto va a ser lo primero que ustedes van a tener que definir para el momento de calcular la cantidad de paneles solares que requieren y el inversor, que es el de la potencia. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Sí, que por eso usted pide que calculemos cuánto va a ser el consumo en horas, en día y todo el tema. Sí. Entonces, esto se llama la potencia, ¿ya? Y luego aparece el consumo eléctrico de la energía. Ya. Vamos a poner el consumo. Y esto generalmente es lo que a ustedes les va a cobrar la compañía. O sea, ¿qué pasa si usted se va de la casa y no ocupa nada? Nada. ¿Cuánto le cobra la compañía? El cargo fijo, El cargo fijo. 10.000 y algo, Sí. 11.000 y algo. Pero al revés, si usted el televisor lo tiene encendido las 24 horas al día por 30 días y el refrigerador igual, eso la compañía se lo va a cobrar. La compañía entrega una potencia y luego empieza a cobrar en kilowatt hora. Sí, lo que pasa es que, como dice usted, la potencia es algo que uno necesita para que funcionen los equipos y eso está. Y lo diferente es el consumo de estos artefactos. Sí, aquí me faltó. Entonces aparece lo que se llama el periodo de uso o las horas de uso. Horas de uso. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es indicar cuánto tiempo van a utilizar los cuadrados. ¿Sí? Ya. Ayúdenme. ¿Cuánto tiempo va en televisión? Todo el día. Todo el día. Bueno, yo la tengo prendida porque me gusta escuchar la bulla y ya. de repente algo interesante, ay, pero así ya. Y sigo haciendo Hay como un promedio. Saco de 3 televisores. Claro. Yo me levanto esperando la tele. 2 horas. Lo siento. Sí, me levanto esperando la tele. Una hora. Sí. Una, 2 horas. Una hora. Una hora en la mañana. Está prendida. Yo no sé todo el día ahí prendida. ¿Sí? 4 o 6 horas, 4 o 6 horas. el promedio del CGE. Pero si uno ve 2 veces igual, entonces 2 horas será el promedio. 2 horas. Cuando vuelve a la casa, o sea, de la pena, Sí, 2 horas. 2 horas. Ya. O sea, de lunes a viernes, 2 horas. 2 horas. Y el fin de semana la serie. O sea, la compañía lo que les va a cobrar Sus 12 son horas. 25 por Netflix. les va a cobrar 75 por 2, 150 watt hora, que equivale a 0,015, sí, porque cobra en kilowatt, ¿no? Hay que tener cuidado, kilowatt hora, cobra en kilowatt hora, 0,015 kilowatt hora. Eso es lo que les cobra la compañía. Ustedes multiplican por el... Sí, yo no sé. Otro cero más. Le puso 0 de más, 0,15, ¿no? 0,15 kilowatt hora. Eso es lo que les cobra la compañía. Por un día. No, por hora. Por 2 horas, dice. Ah, por eso Sí, pero es que eso 0,15 por 2 horas. Al día sí. O sea, si lo usáis 2 horas, sería 0,30. claro, al día. No, porque estamos dos. Al día. Esto es del día. No sé qué decir. Si usted enciende el televisor por hora, kilowatt hora se 75 por 2, 150 watts. 150 watt hora, 0,15 kilowatt hora. Eso es lo que usted le va a cobrar a la compañía. ¿Cuánto cobra la compañía por esto? Ah, ¿Cuánto cobra? las tarifas, no me acuerdo. 216 por 200 pesos, ¿no? ¿Sí? 200 pesos. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Y luego el frío. ¿Cuánto tiempo tiene el frío prendido? 24. 24/7. Y efectivamente consume 24 horas de frío, ¿no? No. ¿Están seguros, no? Tiene una hora de encendido y después cuando baja el termostato funciona, sube la temperatura. Digo, baja la temperatura. Ecológico, claro, sí. De hecho, viene con una capacidad, ¿cómo se dice? Sugerida, donde es ecológicamente aceptable. Y después, Claro. si uno la manipula, gasta más energía, el doble. Sí. En la vida cerrar la puerta, la encendido.
Claro, claro, efectivamente no es que el frío funcione 24 horas, el frío tiene rendimientos bajos, de repente no consume casi nada y de repente parte y consume. Al final lo que uno hace es colocar más o menos las 12 horas, ¿no? La mitad. 12 horas. No sé cuánto colocaron ustedes, pero más o menos, no es que esté consumiendo todo el día. Si multiplicamos 150 por 12, eso nos da 1500, 3000. ¿Se vieron, no? 3000 watt hora, pero esto es igual a 3 kilowatt hora. ¿Está bien? Son 1800 por 2, 150 por 2. 1800, 150 por 2, sí. 150 por 12, ¿cuánto es? 1800. 1800. Hoy que ando perdido. ¿Seguros? ¿Sí? Sí. Ah, tienes razón, sí, son 1800. 1800, tienes razón. Sería 1,8 Sí. kilowatt hora. Oye, aquí tengo una factura distinta, dice que por 225 kilowatt hora me salieron 34,40. Son como 190 pesos, nada. Sí. No, no, 236 por Entonces, lo que ustedes están calculando acá se llama el consumo eléctrico y es 0,15 kilowatt hora y 1,8 kilowatt hora para cada uno de los aparatos, ¿sí? Y acá lo que ustedes tienen es la potencia. No, te digo para nosotros, en vez de 5 paneles de 3 o 4. Es que tendríamos que aumentar más la capacidad, pero aumentar el tamaño. ¿Está claro? ¿Está ahí? Este es el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer. Calcular la potencia instalada, con todos los artefactos, la potencia que ustedes necesiten que el sistema de paneles le entregue. En este caso lo que ustedes necesitan es 225 watts de potencia para que el sistema pueda funcionar. ¿Sí? Y luego ustedes suman acá y les va a dar los kilowatt hora que requieren también para que los paneles puedan calcularse. El consumo se podría usar para el tema de las baterías. Claro, generalmente el inversor se calcula con la potencia. ¿Sí? Entonces, les van a pedir la potencia y les van a pedir los kilowatt hora también. ¿Cómo calcularon? ¿Alguno calculó los paneles? Sí. ¿Con qué dato lo calcularon? Con el consumo. Con el consumo, sí. Kilowatt hora, ¿no? Sí. Sí, muy bien. ¿Y el inversor? También. Ya, el inversor es con la potencia. Lo que sucede es que cuando buscamos el tipo de panel, hice las averiguaciones y me recomendaron un inversor para ese tipo de panel. Ah, perfecto. Ya, Así lo hice. ya. Está bien. Muy bien. Pueden seguir distintas formas. ¿Ah? Hay simuladores, software, guías técnicas, proveedores. Lo primero que ustedes tienen que hacer es dedicarle tiempo a calcular las potencias. La potencia instalada, el consumo diario, eso es kilowatt hora por día, el consumo mensual, esos kilowatt hora por mes y el kilowatt hora año. Lo más probable es que ustedes trabajen con el kilowatt hora día. ¿Sí? Ya, ¿cuánto les dio la potencia instalada? Algún grupo que me diga, para tener una idea de cuánto, de cómo van con los artefactos. A ver. Mensual, como La potencia instalada.
¿Cuánto les dio? El mío de 25. ¿25 qué cosa? 25 fue. ¿Ya? ¿Y la potencia en watt? Nosotros nos dio 5.500 watts. 45.000. No, 5.500. ¿Y esto no era eso? No, porque hay que. Ah, pero es que esto no tiene el... No, de ponerle carga, no sé. 8.2. ¿Kilowatt? Sí. 8.2 kilowatts. Que era 23. 5.08. 5.8 kilowatts. 08. 5.000 watts. Era 5.000 watts, 8.000 watts. ¿Ustedes cuánto les dio? 5,3. 5.000 watts. ¿Cuánto les dio? Sí, no estoy alta. Es un local, entonces. 11, claro. Sí. Sí, yo no le digo nada, depende del consumo de los artefactos. ¿Sí? De eso depende. Si colocaron una heladera, a lo mejor, claro, lo sumo más. ¿Sí? 5.000 watts más o menos la vivienda. ¿Ustedes cuánto les dio? ¿Se acuerdan? 4.5 kilowatts. 4.5 kilowatts. Ya. Sí, pero los paneles. Y El sistema fotovoltaico opera principalmente obteniendo lo que se llama el fotón de la luz, la energía solar, fotovoltaico, fotón, y eso lo transforma en corriente eléctrica continua. Eso es lo que hacen principalmente. El sistema tiene piezas, tiene partes. Entonces lo que nosotros vamos a empezar a ver es cuáles son las piezas que componen el sistema fotovoltaico. Entonces yo lo que les pedí es que ustedes calculen primero los paneles, ¿sí? Paneles, y luego aparece lo que se llama el inversor, que tiene una potencia. Entonces también tienen que decirla. El inversor transforma de corriente continua a corriente alterna, porque nosotros lo que necesitamos es corriente alterna. No, los equipos funcionan con alterna, ¿sí? ¿Me siguen, no? Entonces, dentro del estudio es clave que ustedes le den vuelta a la potencia, porque si calculan mal la potencia, pueden proponer un sistema de paneles que no tenga la capacidad de suministrar la potencia que ustedes necesitan. ¿Me siguen, no? ¿Sí? Esto es como diseñar. Si usted me dice, yo me quiero instalar con un televisor y un refrigerador, yo le voy a decir, ya, pero usted proponga un sistema que sea capaz de alimentar estos dos aparatos, si no, no va a servir. ¿Ya? Y en eso hay varias posibilidades, hay varias opciones, por eso no hay una respuesta única. Pero por lo que yo estuve leyendo, igual va a depender mucho también si uno tiene acceso a la energía, al tendido eléctrico normal, a la energía eléctrica. Ah, ya, sí, Eso varía un poco igual. Sí, varía. Sí, lo vamos a ver. El sistema funciona on-grid, que es conectado, off-grid, fuera de la línea, ¿sí? O mixto. Entonces, ustedes conversaron de hacerlo mixto. Bueno, sí. Ustedes pueden elegir cualquiera, ¿no? Es un sistema fuera de la línea, o un sistema mixto, o un sistema on-grid que se llama. ¿Ya? Por eso un poquito más complicado, lo vamos a ir viendo a poco. Entonces, la primera tarea es definir bien la potencia, es decir, cuál es la potencia que yo necesito para calcular bien mi sistema de paneles fotovoltaicos y que esto pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que queda dando vuelta. Y hay otra cosa extremadamente importante que la conversamos en la clase anterior. O sea, el primer punto, la primera condicionante va a ser la energía solar, los fotones de la energía lumínica. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto, si ustedes estuvieran solo noche, el sistema no va
a funcionar. ¿Estamos bien con eso, no? ¿Sí? ¿Y si está nublado? Lo que pasa es que hay unos paneles que están diseñados para captar la radiación aunque esté nublado. ¿Sí? Pero si basta la luz, Sí. Sí, la luz, el fotón. Sí. Fotón es luz. Sí. Sí. Pero dará lo mismo. No, baja la intensidad. Sobre todo con el colector, ¿cómo se llama ese término? Con el termo. Conector. Claro, pues también baja un poco la potencia de Sí, va. la temperatura del agua, por ejemplo. Y la electricidad no sé cómo funciona, pero el agua sí baja. Están metidos en el tema, está bien. Es que mis papás le pusieron por este tema del mejoramiento, se lo pusieron hace poco. Y la verdad es que es bastante eficiente, nosotros no le teníamos mucha fe, pero sí que, de hecho, el calefón no se prendió más. Porque Sí. le sirve bastante para la ducha y todo. Sí, sí. Sí. Entonces, una de las condicionantes principales que ustedes van a tener que estudiar y revisar es qué hacemos con el tema de la luz, porque es luz solar, es fotón. Por lo tanto, los rendimientos van a variar. Van a variar. Y en eso tiene mucho que ver el lugar, la zona. Esto lo vieron ya, ¿no? Todavía no. No, sí, yo por lo menos vi que obviamente dependiendo de la zona, por ejemplo, para el norte ya es más. con un panel Es que nosotros lo estábamos haciendo, en esta misma cena, estábamos viendo el mejor horario para poner el panel nomás, pero le definimos aproximadamente 5 horas de luz casi directa. Sí, Sí. sí, sí. Por ejemplo, Muy bien. Punta Arena, que está un poco a luz día, realmente no hay tanto. Aparte, por las estaciones del año también debe variar, me imagino, debe haber un cálculo promedio. Sí, claro. Sí, absolutamente. Estamos conversando primero de un tema que vamos a tener que estudiar, ustedes tienen que estudiar antes que yo y lo vamos a ir repasando, pero en el fondo lo que les quiero decir es que acá va a haber una condicionante clave que tiene que ver con la cantidad de irradiación que llega al panel solar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Por lo tanto, si ustedes instalan su panel en un lugar donde siempre va a estar oscuro de noche, no va a funcionar. ¿Sí? Por lo tanto, tienen niveles de rendimiento. Y eso es lo que hay que evaluar. ¿Ya? Entonces, por un lado, está que ustedes revisen bien la potencia. O sea, a mí me interesa mucho que me digan, profesor, mira, mi potencia instalada que yo necesito es esta. ¿Ya? Y luego esa potencia está asociada a qué equipo. ¿Sí? Y además luego van a decir, profesor, yo necesito tantos paneles solares. Y eso ya es relativo, porque en el fondo los paneles tienen potencia. Por lo tanto, ustedes podrían poner 2 de 400, ¿sí? O 3 de 300, ¿sí? ¿Me entienden? Eso va a variar, es diseño. Puede ser, yo un poco me someto al criterio que ustedes digan, yo propongo esto por esta razón. Yo no les voy a decir, está. Entonces, ustedes siempre van a estar condicionados a el lugar geográfico. Y para eso existen simuladores y programas. No sé si alguno ya pasó por eso. No, Sí, sí, está bien. sí, hay simuladores. No he metido el programa, pero sí lo hay. Ya. Hay algunas páginas geográficas donde ustedes le colocan el lugar geográfico y le aparece lo que se llama la HCP, el horario HCP. Van a pasar por esto. Algunos a lo mejor ya lo vieron, no sé. El horario pico que se llama, de radiación. ¿Sí? Supuestamente en la zona que íbamos a poner la casa era 4 horas. Claro, claro. Entonces ustedes, la tarea es que ustedes vayan a alguno de estos páginas que les dice, yo voy hasta donde, en Valparaíso. Bueno, el HCP es de tanto. Y eso tiene un factor para decidir la cantidad de paneles. Me van siguiendo, ¿no? HCP. Y el mismo panel tiene una potencia máxima. HP, potencia peak. ¿Sí? Claro, porque tú no vas a poder decir mi panel va a funcionar al 100, no, si no va a ser así. El panel tiene un rendimiento porque depende de la radiación solar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ustedes van a encontrarse. Primero tienen que calcular la potencia instalada, que es la potencia de los artefactos. Luego tienen que estimar la potencia, el consumo eléctrico, que es kilowatt hora. Y luego van a pasar ya, listo. Después van a tener que decir cuánto es mi HCP, mi horario peak solar. ¿Cuánto? ¿4 horas? ¿5 horas? ¿6 horas? Depende de la zona
Y ahí uno aplica el criterio. ¿Cómo van a diseñar con el máximo? O sea, van a tener menos que eso. ¿Sí? Igual la potencia del equipo. Probablemente no diseñen con el W PIC, sino que también va... convenga equipos dejarlos directamente a la corriente normal y ocupar el resto que sí se puede funcionar con los paneles solares. Puede ser, claro. Pueden proponer un sistema, ya lo conversamos, un sistema mixto. Pueden proponer un sistema mixto o un sistema aislado, solo paneles. Es más riesgoso. ¿Sí? Depende de la zona. Entonces, ¿Y el uso que se le va a dar también? sí, claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tienen que calcular la cantidad de paneles. Esos paneles son los que captan la energía solar. ¿Sí? La primera tarea. Y luego vienen los otros componentes. Y hay componentes que son constructivos, de construcción, netamente el constructor, y otros que son ya de diseño, de cómo funciona esta cosa. Entonces, en algún minuto usted va a tener que proponer también lo que se llama el sistema soportante de los paneles, porque no es cualquier estructura, hay estructuras que son ¿Y hay que ver si la estructura la puede soportar también? Hay que ver si la estructura lo puede soportar, ¿no? Con lo conversado recién, ¿se les aclara un poco más cómo van? La idea, yo sé que algunos van adelante que otros, que algunos han hecho mucho más que otros, pero a medida que vayamos avanzando con las clases, igual la idea es que vayan de forma ordenada cerrando los ítems, ¿sí? A los que van más adelante, qué bueno, porque van a tener la posibilidad de revisar. Entonces, lo que interesa que ustedes avancen de acá al sábado es en calcular las potencias, ¿ya? Las dos potencias, y empezar a ver el tema de qué nos pide para calcular los paneles fotovoltaicos, ¿sí? Hay fórmula, hay software. Yo les di la opción de que ustedes ocuparan la que les acomode, pero tienen que sí explicar la potencia del inversor y la potencia de la cantidad y potencia de los paneles solares. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora? El día es el martes. La idea es que de acá al sábado ya tengan esto ya más o menos claro, ¿no? Para dejar la parte, que haría la parte económica, cuánto sale, claro. Hay simuladores que entregan todo, pero no, la idea es que simulen eso. La idea es que hagan una planilla como de construcción y ustedes coloquen las partidas, coloquen los precios unitarios estimados y lleguen a un precio total. Eso es más gasto general y más utilidades. Y eso con el IVA les va a dar cuánto les saldría a ustedes para instalar un panel solar. La mano de obra es cara. ¿Algunos ya estimó cuántos? Más o menos, todavía no. ¿Cuántos paneles? 3 de 450 vatios. 3 de 450 watts, ya, muy bien. 6 de 500. Wow. 6 de 500. Es que teníamos de 200, pero te digo que era muy poco. No, si yo no me voy a decir nada. Dale, 20 de 50 watts, sí. Yo no voy a meterla en si tienen espacio o no. Lo que sí, tienen que decir cuál es la estructura de soporte que van a colocar para su proyecto. Claro. Igual es una condicionante que pueda
soportar la estructura o que se pueda instalar como Sí, claro, claro. Es llegar y distinto, ponerle es distinto una losa a un sistema de estructura metálica, a un sistema metalcom. y la orientación también. Ya, eso lo vamos a ver. Sí. La potencia es clave, el lugar geográfico es clave y también relacionado con el lugar geográfico tiene que ver el ángulo azimut, que es un ángulo que va en la horizontal, y la inclinación que tiene el panel. Un panel sería extremadamente ineficiente si es que ustedes no lo colocan en la orientación. Sí, correcto. Ya, Dependiendo está del bien. lugar, Del norte. del lugar geográfico. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es Norte. la ubicación? Norte. Sí. Sería muy ineficiente si es que ustedes colocan un panel que no se dirija hacia la dirección norte, ¿sí? En su ángulo azimut, ¿sí? Tienen un ángulo azimut en la horizontal y tienen un ángulo de inclinación del panel, ¿sí? Me acuerdo que tenía un profesor cuando estaba en el máster. Él era experto en, es rara la práctica que tenía, pero era experto en hollín. ¿Saben lo que es el hollín, no? Sí. ¿Sí? Tiene que ver con el fuego. Sí, con un residuo. Con el residuo. Él era experto en esto, experto. De hecho, él vivió en Francia y trabajaba como para la NASA. Hacían estudios del fuego, en su especialidad. Como era el especialista en eso, también manejaba estos temas muy bien, a otro nivel. Y él nos comentó que un día salió de paseo y se dio cuenta de que había unos paneles que no estaban bien y no aguanté y me bajé. Estaban bien puestos. Sí, estaban en otra dirección, porque la dirección es norte. ¿Ya? Acá es norte, porque por una cuestión de ya sabemos que tiene que captar la radiación solar, si no pierde eficiencia. Entonces él se bajó y le fue a decir a la persona que estaba mal puesto su... Y era verdad, estaba mal puesto. Y la persona después le dio las gracias porque efectivamente cuando lo giró, logró captar, sacar el máximo provecho, claro. Sí. Es súper importante ese tema de la inclinación. Sí, es verdad, lo que les canto. Es verdad. Sí, él era experto en fuego y trabajaba haciendo experimentos para la estación espacial. De ahorro de dinero. Ya. Entonces, potencia y la ubicación geográfica. Entonces me interesa que empiecen a ver de dónde ustedes van a obtener la ubicación geográfica de su proyecto para ver cuántas son las horas peak que les va a indicar el simulador. Y lo otro tiene que ver también con la posición del panel. ¿Ya? ¿Qué posición va a tener en su ángulo azimut? El azimut, que es como la circunferencia, 0,360, y cuánto va a tener de inclinación el panel. Estas cosas parecen que son como muy obvias, pero a veces igual no las saben. Porque el instalador también comete errores. Entonces, puede ser de que ustedes se meten tan bien en este tema que perfectamente lo dominen tan bien que después puedan puedan controlar un proceso de instalación de paneles perfectamente. La idea es de acá al sábado terminar con el tema de potencias, ya visualizar cuántos paneles, la potencia del inversor y ver el tema de el HCP. Y la otra semana trabajamos en el tema del presupuesto y ya definir bien las etapas del tiempo. Por lo tanto, tienen que llegar al sábado 29 con esto totalmente resuelto, hecho. ¿Sí? Los sistemas fotovoltaicos permiten generar electricidad. Eso es lo que hacen. Y conversamos que son distintos a los sistemas de colector solar, ¿no? Vamos a ver si en agua caliente podemos ver algo. ¿Ya? Permiten generar electricidad de origen renovable, no convencional. ¿Cuál es la energía renovable no convencional? El sol. Sí, el sol. ¿Es renovable? Sí, no es convencional. Sí, claro. Pero puede ser después ya. O sea, ya a esta altura nosotros nos vemos como algo aislado. Sí, sí. Antiguamente. Antes, claro. O sea, 15 Sí. años atrás era. Exacto.
Muy bien. Utilizando la energía solar. La energía solar hace varios años que está siendo muy estudiada e importante. Hay especialidades de esto. En el ámbito de la construcción hay especialidades de energía solar en construcción. Hay posgrados en energía solar. O sea, lo que les quiero decir es que esto es algo mayor. Después apareció el hidrógeno verde y otras cosas. Pero perfectamente un constructor podría ser especialista en energía solar. Yo tengo un colega mío que estuvo trabajando en Casablanca, en el campo solar de Casablanca. Por eso lo ubico más o menos. Tremendo campo solar. Sí. Que le inyectaba energía al sistema de distribución. Un sistema de generación fotovoltaica está conformado por varios elementos. Entonces lo primero que ustedes tienen que saber es que no es solo el panel solar, no es así. Es un sistema. Como sistema tiene varias partes. Y la idea es entender cuál es la función de cada una de ellas para poder diseñarlo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Las que varían según la forma de conexión y si el sistema incorpora o no baterías. ¿Cuál sería la forma de conexión? ¿Cuál sería la forma de conexión? Porque varía dependiendo de la forma de conexión. Lo hablamos recién. ¿Cuáles son las posibles formas de conexión? Es lo primero que uno tiene que empezar a visualizar. Lo hablamos recién. ¿Qué posibilidades tengo yo? Mixto, claro. Posibilidades. On-grid. Conectado a la red. Off-grid, fuera de la red. O mixto, ¿no? Eso es lo que ustedes más o menos tienen que ver. Eso les va a alterar el diseño. ¿Ya? Pero es para que ustedes más o menos vean cuál sería una opción que tampoco complique todo el diseño. Tiene que ser algo que ayude, ¿no? Y también está la decisión con respecto a las baterías. Sistemas aislados, sistemas conectados a la red, on-grid, sistemas híbridos o mixtos. Puede ser también que ustedes obtengan energía desde otro tipo de alimentación. Por ejemplo, podría ser, ya lo conversamos, de la tierra. Los equipos de clima, ¿cómo funcionan? ¿De dónde sacan la energía? ¿Sí? Estos equipos split que se llaman, portados, tienen 2 unidades. ¿De dónde sacan la energía? Ya, los equipos split son los equipos de aire acondicionado en el fondo. Yo creo que acá no hay ninguno, pero tienen split es porque tienen una unidad interior y otra exterior, que generalmente gotean, no le hacen mantención. Uno va caminando y gotea. Interior, exterior. Esos equipos funcionan con lo que se llama aerotermia. La aerotermia es sacas energía del aire. Sacan energía del aire. Entonces está la unidad exterior, saca energía del aire. Aerotermia. Fuera de del tema de sacar de la tierra o del agua. Hay algunos sistemas que sacan agua de las piscinas, ¿no? Del agua. Bueno, hay varios. Nosotros estamos viendo el tema de energía solar. Sistemas conectados a la red on-grid. ¿Alguno decidió esto? Todavía no. Algo nuevo. Yo creo que es nuevo. ¿Sí? No sé. On-grid. Uno puede conectar a la red. Por ejemplo, en el caso que dice usted, este sistema de panel que es tan grande, se puede conectar al sistema de distribución eléctrica, pero uno que es menor en realidad no creo que sea como muy eficiente conectarlo a la red, desde mi punto de vista. Sí. Acuérdense que es bidireccional, ¿ah? Entra y sale. El medidor es bidireccional en los dos sentidos. ¿Vale? Energía que les entra y energía que les sale. ¿Sí? Podrían decidir
un on-grid, energía que entra y energía que sale. ¿Sí? Estos sistemas están conectados a la red de distribución eléctrica, que estuvo como muy, en un momento estuvo como muy de moda, ¿no? Que hablaban que había que inyectar y que las compañías tenían que pagar ustedes. Bueno, hasta donde sé, la ley todavía no está muy resuelta en eso. Están destinados a alimentar el consumo interno, o sea, alimentan mis aparatos y entregan excedentes a la red. O sea, de lo que me sobró yo, aporto a la red eléctrica. Y obtener en la red la demanda no cubierta por el sistema fotovoltaico. O sea, si me falta, saco de la red. Y si me sobra, entrego a la red. Pareciera ser un buen sistema, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser, claro. En el fondo, ingresa y sale, ¿sí? Sistema conectado a la red on-grid. Estos son más específicos, ¿no? Son sistemas aislados, o sea, ustedes están independientes de la red, ¿sí? Sí, solamente funcionan con paneles solares, se olvidan de la red de distribución, pero tienen como opción otro tipo de alimentación de energía, por ejemplo, la que les comenté recién, la energía de la tierra, o de las mareas, o del agua. Tienen otra forma. También puede estar conectado. Les comenté el pozo canadiense, ¿no? ¿Sí? El pozo canadiense es un sistema que acá no se ocupa mucho, pero en otros lados sí. La Tierra tiene temperatura. Cuando tú empiezas a profundizar, se empieza como a estandarizar. Siempre está igual. Entonces, lo que hacen es perforar con un ducto, entra aire, recoge calor de la Tierra y después lo entrega a la vivienda. Se llama pozo canadiense. Igual tiene su consumo eso. Es una medida pasiva. Tiene que extraer el aire. Claro, tendría que. Sí, a veces. ¿Sí? Depende de las condiciones del sistema. Pueden ser sistemas complementarios, mixtos. Hay que evaluarlo. Ya, vamos a ver primero. Hay una ola de calor ahora tremenda, sube En Italia, 52 grados. en Italia, en Chile. En Chile, En claro. Chile. Lo que en Italia está. En Italia también está. También, Italia y España. Esto. Esto le aparece en el manual. ¿Sí? Sé que algunos ya lo leyeron ya el manual. Es una tabla en el fondo que los orienta con respecto a el tipo de componente que requieren y si el sistema es off-grid, que significa, No es conectado. claro, fuera de la red, on-grid, conectado a la red, híbrido. Puede estar o no estar. Sí, es una mezcla, ¿ya? Entonces, le va indicando los componentes, batería, el inversor, protecciones, tablero, equipo de medida. ¿Necesitarán tablero para esto, no? Sí, absolutamente. ¿Necesitan un tablero? Claro. Exacto, requieren el tablero. Vamos a ver. Vamos a concentrarnos en algunas cosas, ¿ya? Sí, la idea tampoco no extendernos mucho, pero me interesa más rescatar algunas ideas principales. ¿Qué son los paneles fotovoltaicos o los módulos fotovoltaicos? ¿Qué es lo que es eso? Son un componente del sistema. Como un buen peluquero, te puedo decir. ¿Cuál es la función? Captar las ondas, la energía, los fotones. Los fotones, ¿cierto? Si
otra forma, captan los fotones para finalmente convertirlos a energía eléctrica, ¿no? Con el tema de la crisis energética y la contaminación ambiental por los combustibles fósiles, empezaron rápidamente a implementar el uso de la energía solar. De hecho, los autos eléctricos están más masivos, ¿no? Todavía falta, son muy caros. Híbridos. Son más ¿cierto? híbridos, están Sí. apretando por el... ¿Y cómo funciona el auto eléctrico? ¿Alguno sabe? Anda con un panel solar arriba. Baterías Se de carga ciclo una batería. profundo. ¿Ah? Baterías de ciclo profundo. ¿Ya? Pero todavía no se optimiza su rendimiento, por eso no son tan masivos. Son Desde tan máximo masivos. 300 o 200 kilómetros. Sí. El punto de carga que hay que tener también. ¿Y cómo se carga? Electricidad. A la corriente. A la corriente. Tiene un conversor. Tiene conversor y se enchufan así. Sí, se enchufan igual que el celular. El problema es que no hay donde enchufarlo, no hay cualquier lado donde cargarlo. Ah, sí. ¿Y en la casa? Sí, lo puedes cargar en tu casa, pero no sé, es como un cargador cuando buscas el cargador en la calle y otro, el cargador original de carga rápida. Porque en el edificio donde voy hay un Mercedes que se enchufa toda la noche. Se enchufa todas las noches. Algunas estaciones de servicio tienen. He visto que tienen. Ah, y estaciones de servicio, sí, es verdad. Sí, Ah, ya. Eso voy, en la estación te demoré media hora en la carga completa y en la casa tiene que estar enchufado 6 horas. Claro, sí, tiene otra. Sí. Pero ya hay estaciones de. Sí, hay estaciones de Sí, servicio. bueno. En el mall, el que trabajo ahí, Íntegra, hay un... ¿Ahí también? Sí. Oye, Pero Mercedes, es muy tienen toda la noche conectado. No sé si toda la noche, pero una vez de talla el mayordomo del edificio dijo, "Oye, caballero, usted enchufa su parte en el estacionamiento". La semana pasada fui a Santo Domingo y por la autopista del Sol venían como 100 buses que tenían un cartel así, 100% eléctrico. Claro, sí. O sea, un micro transactivo. Los de Mercado Libre ahora igual usan. Los vehículos de mercado libre usan son eléctricos. Sí. Ahora como que ha ido acelerando un poco el tema, ¿no? Sí. Es que Aún así no baja la benzina. aún así no baja la bencina. Sí, es verdad. Y toman los Es que esos impuestos. son los conflictos de. Está muy cara la bencina. Pero igual, un eléctrico está arriba del puente de Santo Domingo. Claro, mucho todavía, sí. Que yo creo que es que habría porque igual en los autos que son eléctricos tienen que haber todas las cosas de como el motor principal de la vaina, como con su cinco, Pero la idea finalmente vamos a llegar a que todos los autos van a ser eléctricos, los buses, todo va a ser eléctrico, ¿no? Y tenemos litio para hacer la batería. De ese color, que son las más caras. hay un montón de litio O de hidrógeno verde también, ¿no? Y el hidrógeno verde lo sacan, ¿sabes? suena como a hidro, como agua. Del agua. El agua, sí. Se mara el agua. Bueno, el hidrógeno verde. Se hizo una planta de combustible sintético en Chile por el tema de la electricidad. Se logró con energía renovable y la ahorita en el sur de Chile para hacer el combustible. Pero un litro salía como 200 euros. Todo ese tipo de tecnología va a ir evolucionando rápidamente. De hecho, vamos a pasar al hidrógeno verde muy nuevo. Se Es que la supone que masificación hace contamina. que sea más barato todo, pues, cuando las cosas no son muy masivas. Bueno, los módulos fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos, es lo primero que ustedes tienen que estimar. ¿Cuántos van a necesitar y de qué potencia? ¿Ya? Y eso finalmente lo que busca es transformar la energía solar a pasar a energía eléctrica para alimentar su proyecto o vivienda, carbono, no sé lo que tenga que ser. Ese es el objetivo de esto. Pero como tenemos la condicionante siempre de una cuestión de la irradiación, el proyecto solar va a quedar siempre condicionado a eso. ¿Dónde estás ubicado tú geográficamente? De hecho, les comenté en algún minuto que pensaba en Atacama instalar como un gran campo solar y llevar energía eléctrica a China. Capaz que no puede ser. Pero es determinante la posición que donde se ubiquen ustedes, y ya lo conversamos, la posición que tiene el panel, orientación norte en esta zona.
¿Cómo se apoyan los paneles? Tiene que ver con la estructura. Sí. Sí. De hecho, nosotros en un proyecto que estamos estudiando hay una indicación del mandante con respecto a que el proyecto estructural tiene que considerar dejar diseñados los soportes para una futura instalación de paneles solares. Sí, está predefinido en el proyecto. Entonces, se le hace el alcance al calculista de que él tiene que diseñar el techo para que después se puedan instalar estos paneles. O sea, no es algo, claro, no es algo que el calculista lo considere a menos que uno no le haga el alcance. ¿Sí? A lo mejor ya después van a estar todos los techos un poco pensados para esto. Pero requieren de una estructura de soporte. Entonces, uno de los puntos que les pido en el informe es que ustedes propongan una estructura de soporte adecuada a su proyecto. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. ¿Qué tipo de estructura? Bueno, la forma de fijar la estructura depende de su materialidad. Si la techumbre es una losa de hormigón, obviamente es muy distinto tener cerchas metálicas o otro tipo, ¿no? El soporte puede fijarse con un lastre que se llama. ¿Lo conocen o no? Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí? Lastre. Está esto para ahí. Entonces, si la techumbre es una losa de hormigón, ¿qué es lo que es una losa? Una estructura de hormigón. Es una estructura de hormigón, sí. Es una estructura horizontal de hormigón, generalmente es hormigón armado. Sí. El soporte puede fijarse con un lastre y dependiendo si es un sistema reticulado metálico, puede fijarse directamente a la estructura, pero de todos modos requiere de que haya algún diseño, algún proyecto de cómo se van a sostener los paneles. ¿Y cuánto pesará un panel? 25 kilos. 25 kilos, muy bien. 25 kilos. Dependiendo el tamaño también, porque Sí. de acuerdo a la capacidad o la potencia de cada panel va cambiando el tamaño. Sí, Uno claro. de 500 aproximadamente mide 2 metros por 1,80 metros más o menos. Sí. Y este pesa 25 kilos. El peso del panel más la estructura que Sí, va a claro. soportar Claro, el panel. solo el panel Sí. pesa Solo el eso. panel, imagínate. Sí. Igual. Sí. Todo esto pasa por estructura. De hecho, a veces cuando uno quiere colocar una sobrelosa, incluso la sobrelosa le pregunta al calculista. Pero la sobrelosa también tiene un peso. Son pesos que pueden ser significativos en algunos casos. Entonces, entra a la memoria de cálculo. La idea es que acá ustedes en el informe propongan. Digan, yo tengo una vivienda, mi estructura metálica van a ser, mis cerchas van a ser metálicas, por lo tanto yo voy a proponer este sistema de soporte. Yo tengo una losa, lo voy a colocar en el patio. No sé. Ahí tienen que proponer un sistema de soporte. Lo importante es que sí o sí el sistema pasa por tener una estructura de soporte en específico para el sistema. Y aquí te generan el ángulo y la inclinación. Tiene que generar el ángulo, claro. Por lo tanto, tiene que poder moverse en la horizontal y en la vertical, ¿ya? Acá hay un ejemplo de un sistema, ¿no? ¿Lo ven, cierto? Estructuras solares fotovoltaicas. Ya hay de todo este negocio. Acá tienen los sistemas más o menos listos, con la inclinación que pueden dar. Ahí lo ven, ¿no? Le pueden hacer clic. Sobre terreno.
de terreno autosoportante. Cuando tienen que abordar temas de cubierta, igual tienen que tener mucho cuidado porque las cubiertas son muy, muy delicadas al tema de filtraciones. A veces se mete lo del clima y dejan filtraciones. Las cubiertas tienen que ser estancas, no puede filtrar nada. Veamos todo el tiempo. Ya, así rápidamente vamos a terminar con esto, ¿ya? Me interesa que revisen los componentes que tiene el sistema, ¿ya? Nosotros estamos recién así como partiendo por los paneles, ¿sí? Generador de energía. Esto igual tienen una conexión eléctrica que nosotros no nos vamos a meter en esto, pero puede estar en paralelo, en serie, son cosas bien específicas. Pero obviamente tienen que estar conectados los paneles, tienen que conectarse. Y luego pasamos por la estructura soportante, que es la que vimos recién, dependiendo si es una losa o es cercha metálica, terreno. Cajas. Ya la temática de esto tiene mucho que ver con instalaciones eléctricas. Obviamente van a tener cajas, el tablero eléctrico, los circuitos que son propios de la instalación, que ya están diseñados. Por lo tanto, les va a aparecer el tema de las cajas eléctricas y controladores de carga, protecciones de circuito, las baterías que hay que diseñarlas, que las vamos a ver también. Y me aparece este aparatito que se llama inversor. Y esta la idea es que ustedes lo estimen o lo calculen, ¿sí? Pero tiene una potencia que es clave acá para el tema del sistema. Eso tiene mucho que ver con la potencia instalada del inversor. Ustedes pueden quedar muy restringidos si estiman un inversor muy pequeño. Claro, como el medio, claro. Sí. Es un equipo que transforma la corriente, acá es continuo, no es alterna, hay un error ahí, en corriente alterna para ser utilizada a la hora de la edificación, ¿sí? Entonces, dentro de la tarea es que ustedes determinen la potencia instalada y ojalá de inmediato vayan a estimar la potencia del inversor. Eso lo pueden hacer mediante cálculo o mediante la recomendación que les da algún fabricante del sistema de paneles solares, pero es muy importante que ustedes indiquen cuál va a ser la potencia de su inversor, ¿ya? Entonces, los números, cuántos paneles, de qué potencia, y más la potencia de este aparatito que se llama inversor. Es clave, ¿ya? Bueno, y luego las protecciones que ustedes conocen, los tableros eléctricos. ¿Quién llegó? Yo creo que ya vale bonito. Herrera consumo, inversor, paneles. Esos son los 4 temas que vamos a trabajar de calzado. Por lo tanto, me interesa que el jueves revisar algunas cosas para ir viendo cómo van. ¿Cómo te dices? ¿Tienen alguna duda alguien en particular quiere que veamos? Yo tengo una duda. No veo mi nota reflejada en ese tema. No la ven porque no la he subido. No la he subido. No. Ya ni me acuerdo.
copión en el correo que tú le enviaste? ¿Te comunicó la nota? No, no,